Dios te salve, patria sagrada. En tu seno hemos nacido y amado. Eres el aire que respiramos, la tierra que nos sustenta, la familia que amamos, la libertad que nos defiende. La religión que nos consuela. Tú tienes nuestros hogares queridos, fértiles campiñas. Ríos majestuosos, soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos de púrpura y oro. En tus campos ondulan doradas espigas. En tus talleres vibran los motores. Chisporrotean los yunques, surgen las bellezas del arte. Patria, en tu lengua armoniosa pedimos a la providencia que te ampare. Que abre nuestras almas al resplandor del cielo. Grabe en ella dulce afecto al maestro y a la escuela. Y infunda tu santo amor. Patria, tu historia, blasón de héroes y mártires. Reseña virtudes y anhelos. Tu reverencia es el acta que consagró la soberanía nacional. Y marcas la senda florida en que la justicia y la libertad nos lleven hacia Dios. Para ti, el sol vivificante de nuestras glorias, los himnos del patriotismo, los laureles de los héroes. Mupan, Nexan, Tamatagik, Techtechan, Juan, Nusehuawin, Ipan, Muxuntegum, Ipan, Degeman, Paniguelis. Gustavo Villatoro asume el Ministerio de Justicia y Seguridad en busca de un nuevo enfoque y visión para esa cartera. Alto funcionario de los Estados Unidos avala la idea del presidente Bukele de tratar a países del Triángulo Norte como naciones separadas. Gobierno multiplica esfuerzos para controlar al zancudo transmisor de enfermedades como dengue, zika y chikungunya. Salud mantiene el paso en la vacunación contra el COVID-19 entre personas de seguridad, inmunizando a la fecha más de 123,000 elementos. Así es, Héctor Gustavo Villatoro es abogado de profesión y con estudios en el combate de la delincuencia transfronteriza y se convierte en el nuevo ministro de Justicia y Seguridad quien asume las riendas de esta cartera de Estado tras haberse desempeñado al frente de la Superintendencia del Sistema Financiero y de la Dirección General de Aduanas y también fue jefe de la Unidad contra el Crimen Organizado en la Fiscalía General de la República y catedrático de Derecho Penal. Y ahora vamos a otro tema. Al menos unos 200 elementos se suman a los agentes de seguridad inmunizados ante el COVID-19 y en la siguiente nota nos relatan su experiencia al servicio del país en un tiempo difícil, puesto que estuvieron en la primera línea en los días más críticos de la pandemia en nuestro país y también en el mundo. Los agentes esperan su turno para recibir la primera dosis anti-COVID-19. Han estado al frente de la pandemia como personal no sanitario. Su papel fue vital en las estrategias de contención del virus. Lo dejaron todo y decidieron unirse a la lucha contra el virus. El año pasado fue unos momentos bastante de tensión porque se veía la cifra de contagios y asimismo las personas que lamentablemente fallecían y el cuartelamiento y todo eso. Estuve de hecho asignada a un centro de confinamiento cuando empezaron prácticamente el traslado de familias completas. Y pues créame que se siente bastante feo ver cuando llevan a su familia a un confinamiento, a pesar de que solo uno ha sido contagiado y que contagia a todas las personas. Relatan que las horas pasaban lentas, sin poder ver a sus familias. Cada mañana se uniformaban para cuidar a los hijos y padres de otros salvadoreños. El servicio al país era la consigna. Ahí nos dábamos aliento uno con otro porque como se sentía, bueno, veíamos las noticias en países vecinos, internacionales, cómo iba evolucionando lo que es el mortal virus. Su labor continúa, pero ahora con la noticia que la vacuna anti-COVID-19 llegó al país y son parte de los grupos priorizados en la primera fase de vacunación. Esperando en Dios que pronto iba a pasar esto y esperando la vacuna que se creara. Y gracias a Dios en este momento tenemos la oportunidad de
recibir la primera dosis. Una alegría porque a pesar de que somos personal que estamos en primera línea y estamos apoyando a toda la población, también nos preocupan nuestros familiares. Y ya con esta defensa que nosotros vamos a tener, ya vamos a estar protegiendo también a nuestra familia. La cifra de elementos policiales inmunizados va en aumento. Este viernes, solo en el Seguro Social de Ilopango, unos 200 miembros de la corporación recibieron la primera dosis. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. El proceso de inmunización al personal que se ha mantenido al frente de la pandemia continúa como parte de las acciones estratégicas del gobierno del presidente Nayib Bukele. En la unidad de salud de Lourdes Colón, más de 100 policías recibieron la primera dosis de la vacuna. Para el proceso es necesaria una plataforma especial que agiliza el proceso. El proceso de vacunación no sería igual de ágil sin la plataforma COVID-19, que le permite a los profesionales de la salud verificar la lista de personas agendadas por día y corroborar sus datos previo a la vacunación. Y la plataforma lo que hace prácticamente es ir a ordenar, a sistematizar y a evidenciar realmente todo el proceso por cada uno de los ciudadanos que se inmuniza con la vacuna de COVID-19. Basta con ingresar el número de DUI de la persona que será vacunada y en pocos minutos finaliza el proceso de los 5 pasos, desde el prechequeo hasta la observación. Todo es parte de la modernización del sistema de salud que ejecuta el gobierno central. A través de esto nosotros podemos ver cómo pasamos, digamos, de un sistema prácticamente escrito a la digitalización. A través de la digitalización podemos nosotros evidenciar cómo el proceso se nos acorta en cuanto a tiempo. Eso hace que se nos vuelva más eficiente y más eficaz al mismo tiempo. El plan de vacunación contra el COVID-19 continúa en marcha y el personal de la Policía Nacional Civil ya ha comenzado a recibir la primera dosis del fármaco. Satisfecho, o sea, que lo hayan tomado en cuenta como personas principales para que estamos en la lucha contra esto, no directamente, pero sí andamos siempre. Una buena esperanza para los salvadoreños, saber que en nuestro país, pues a pesar de lo pequeño que es y de lo que hemos tenido que pasar anteriormente, ahora pues con el nuevo gobierno que tenemos, estamos mejorando y qué más con el sistema de salud. Agradeciéndole a Dios por lo que nos está dando esta oportunidad, ¿verdad? Nos están poniendo esta vacuna. Los agentes han obtenido la primera vacuna del segundo lote que llegó al país mediante el mecanismo COVAX y en algunas semanas regresarán por la segunda dosis para completar el 100% de su inmunización. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. Y la estrategia de vacunación avanza con la inmunización del personal de primera línea sanitario y no sanitario. Autoridades de seguridad brindaron un balance de los elementos que han recibido la primera dosis. Más de 13,000 elementos ya de la Policía y la Fuerza Armada recibieron la vacuna. El titular de la Fuerza Armada informó que los miembros del Ejército inmunizados al momento superan los 6,000. Mira, hay un aproximado ya de 6,800 efectivos que ya recibieron la vacuna. Vamos programando a quienes vamos a ir a llevar cada uno de los días a los 2 centros de vacunación que tiene la Fuerza Armada, que es el Hospital Militar Regional de San Miguel y el Hospital Militar Central acá en San Salvador. De la Policía Nacional Civil a otros 7,000 elementos se les ha aplicado la primera dosis. El día de ayer, a eso de las 21 horas, se me informaba que ya se llevaba un número de 6,500. En estas 2 horas prácticamente que estamos en los 16 centros de vacunación, ya se me informa que ya va más de 500 elementos policiales que se han vacunado. Tanto el personal de la Fuerza Armada como de la Corporación Policial apoyaron en acciones preventivas y de contención del virus desde el inicio de la pandemia. El Salvador espera la llegada de otros lotes de vacunas en los próximos días para ampliar el plan de vacunación. La meta es inmunizar a 4.5 millones de salvadoreños. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Las jornadas de desinfección en los hospitales continúan. Esta vez, el área de emergencia del Hospital de Neumología Saldaña, ubicado en los Planes de Renderos, fue desinfectado. Esta modalidad se realiza desde el inicio de la pandemia para evitar la propagación del virus u otras bacterias. La importancia es evitar la replicación de los diferentes microorganismos patógenos que puedan causar enfermedades. Y es por este motivo que se tiene a bien
gracias a los esfuerzos del Ministerio, realizar estos procesos. Ahora vamos con más información de nuestro país. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia destacó el trabajo del Ministerio de Educación para mantener la formación de los niños y niñas durante la pandemia del COVID-19 y destacó las medidas implementadas por el gobierno para contener el impacto del coronavirus. Un ejemplo, si ni Dios lo quiera, tocó. El gobierno del presidente Nayib Bukele es aplaudido a escala internacional por las decisiones tomadas al inicio de la pandemia del COVID-19. De hecho, organismos internacionales como el Banco Mundial han reconocido que la tendencia a la baja en los casos de COVID-19 y los buenos signos en la recuperación de la economía salvadoreña hablan bien del manejo del coronavirus. Las medidas que tomó el gobierno de la pandemia fueron reconocidas a nivel internacional como unas medidas realmente muy efectivas. Y además, si no veamos los números, el número de casos que se ve en El Salvador está entre los más bajos que podemos ver en la región. Uno de los puntos clave para el gobierno ha sido no interrumpir la educación de los niños y niñas a través de diversas herramientas. Por ello, la UNICEF también aplaude la actividad del Ministerio de Educación. Quiero destacar que el Ministerio de Educación en El Salvador nunca ha descansado. Ellos han hecho milagros y han hecho grandes esfuerzos por mantener una educación, aunque sea a través de medios de modalidades mixtas, llámense internet, radio, televisión educativa, etc. Pese a que hay sectores que presionan para el regreso de los alumnos a las aulas, el Ministerio de Educación mantiene las clases a distancia y planea un regreso de forma gradual, manteniendo las medidas de bioseguridad y evitando al máximo las posibilidades de contagio de COVID-19. Salomón Rugamas, Noticiero El Salvador. Uno de los compromisos que el gobierno central tiene con la población es trabajar para su beneficio. Y no solo eso, sino que también salvaguardar sus vidas. Por ello, las autoridades de salud han cuadruplicado esfuerzos en jornadas de fumigación. Al parecer, a los alcaldes salientes lo único que les ha importado siempre son sus propios intereses y lo han demostrado al no querer implementar medidas para prevenir enfermedades como el dengue, zika y chikungunya. Ante ello, el presidente Nayib Bukele ordenó al Ministerio de Salud cuadruplicar esfuerzos para que en aquellas zonas donde los alcaldes no quieren cumplir con sus responsabilidades, no sea la población quien sufra las consecuencias. El gobierno prepara un plan para el combate contra los zancudos que hará efectivo en diferentes puntos del país, con jornadas de fumigación y eliminación de criaderos de zancudos, enfermedades que en gobiernos anteriores han causado la muerte de cientos de salvadoreños. Las autoridades de salud han reportado que el año pasado no hubo fallecimientos a causa de las enfermedades derivadas del zancudo, y en lo que va de este año tampoco se reportan letalidades. Pero tras buenos resultados, se continúan con acciones y jornadas intensas de fumigación para brindar mayor protección a los ciudadanos. Cabe destacar que no solo con esta enfermedad se han obtenido buenos resultados por las diferentes acciones ejecutadas, sino que también el año pasado la Organización Mundial para la Salud declaró a El Salvador libre de malaria o paludismo, y el tercero en América Latina. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. Le cuento que una de esas jornadas de fumigación llegó hasta la colonia Los Conacastes en Soyapango con el objetivo de prevenir enfermedades como el zika, chikungunya y dengue. Sí, del Ministerio de Salud. Sí, pues andamos abatizando y fumigando. Bueno. Casa por casa, los promotores del Ministerio de Salud anunciaban la llegada de los equipos de fumigación, los cuales fueron muy bien recibidos por la población. Bien, porque en realidad nosotros aquí no tenemos los recursos para estar pagando cada vez fumigaciones, ¿verdad? Y como tanto niño que hay aquí, por lo menos aquí con la zona verde se hace bastante zancudo, ¿verdad? No, está excelente. Las acciones ahora se han intensificado y los equipos hacen un mayor esfuerzo por darle cobertura a todas las zonas ante el nulo interés por parte del edil saliente. Solo cuando hay campaña es que ellos quieren y ofrecen todo. Si usted puede ver atrás de nosotros hay un montón de basura, eso también es foco de infecciones que deberían de hacerlo ellos. Pero si no lo hacen ellos, tiene que haber alguien siempre que tiene que hacerlo y se les agradece al Ministerio de Salud. Los habitantes de la colonia Los Conacastes en Soyapango además recibieron abate para colocar en las pilas y zonas que sirven como criaderos de zancudos.
En zonas urbanas altamente pobladas, como lo que es Soyapango, donde viven 284,000 personas, es importante realizar este tipo de acciones de prevención porque pues ataca lo que es el vector. Las jornadas continuarán todos los días para cubrir a la mayor población posible y evitar las enfermedades transmitidas por el zancudo, que mediante una picadura puede desencadenar el virus del Zika, chikungunya o dengue. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Y por cierto, las autoridades de salud reportan una disminución considerable de los casos sospechosos de dengue, chikungunya y Zika, de acuerdo con el boletín epidemiológico semana 10. Es decir, del 7 al 13 de marzo se reportan 569 casos sospechosos de dengue, 14 casos sospechosos de chikungunya y 28 casos sospechosos de Zika. En el mismo periodo, pero del 2020, se contabilizaban 1.886 casos sospechosos de dengue, 31 de chikungunya y 78 de Zika. Vamos con otro tema. La falta de recolección de basura sigue siendo un dolor de cabeza para los pobladores de Apopa. Además, denuncian que la actual administración municipal ha realizado cobros excesivos y sin prestar el servicio de recolección de desechos. Si algo dejará la administración municipal de Santiago Celaya en Apopa, es la falta de recolección de basura. Y la basura, por gusto. En veces pasan y no pasan. Mal olor a la entrada de los pasajes y calles, criaderos de roedores e insalubridad son solo algunos de los problemas que viven los habitantes de varias colonias. Mira, el camión pasa una vez a la semana en esta área de aquí. En el área de ahí pasa una vez cada 15 días. Aún antes de las elecciones era peor. O sea, era demasiado, porque entonces los camiones pasaban, como digo, cada 15 o 20 días. Y a veces solo recogían la mitad y con la otra mitad la dejaban aquí. Paradójicamente, el cobro del impuesto por recolección de basura sigue llegando a la puerta de sus hogares. Toda la ciudadanía de Apopa nos cobraron el doble de impuestos, hasta $15 porque vivimos aquí en casa de esquina. Los habitantes lamentan que los actuales alcaldes solo mejoraron los servicios municipales en periodo de campaña electoral y luego volvieron a la irresponsabilidad a pesar del respectivo pago de impuestos. Claudia Chicas, Noticiero El Salvador. En más información, la alcaldía de Apastepeque en San Vicente amaneció este viernes sin energía eléctrica debido a una deuda con la empresa distribuidora. Según los empleados, al interior de la comuna han instalado una planta de energía para suministrar el servicio a las áreas principales de la comuna. Recordemos que el pasado 18 de marzo, alrededor de 150 trabajadores protestaron por incumplimiento en el pago de salarios de al menos 4 meses. En los últimos 4 días, luego de la derrota electoral del 28 de febrero, varias municipalidades han experimentado problemas por falta de pago de salarios, recolección de la basura y el pago de servicios. Gracias por seguir en nuestra sintonía. El gobierno de los Estados Unidos, a través de su delegado para México y Centroamérica, expresó su apoyo a las políticas lideradas por el presidente Nayib Bukele y coincidió en que se deben asumir de forma diferenciada los esfuerzos para controlar el flujo migratorio en los países de Centroamérica. El enviado especial del gobierno de Joe Biden para los asuntos de México y Centroamérica, Ricardo Zúñiga, expresó el apoyo que los Estados Unidos mantendrán con El Salvador y lo calificó de socio estratégico e importantísimo para frenar la migración en la región. El interés del presidente de El Salvador en que tratemos a los países de una manera diferenciada, les puedo asegurar que será así, ya ha sido así y será así en el futuro. Entendemos que las condiciones en cada país son diferentes. Zúñiga agregó que Estados Unidos ve nuevas oportunidades con El Salvador, que es uno de los socios más importantes que tienen. Oportunidades para abrir puertas a mejorar esa cooperación. Juan González, asistente especial del presidente Biden, también se refirió al problema de corrupción que ha afectado a los países centroamericanos en las últimas décadas, al ver cómo expresidentes de gobiernos anteriores ahora están prófugos de la justicia o en la cárcel, como en el caso del expresidente de Guatemala, Otto Pérez. Elogiaron también la creación de las CICIES como símbolo del respeto al Estado de Derecho y que habla bien del compromiso en el combate a la corrupción en la región para reducir el flujo migratorio. En información judicial, el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador decretó apertura de juicio contra el exministro de Justicia y Seguridad, Mario René Figueroa,
y su esposa Cecilia Alvarenga de Figueroa por los delitos de lavado de dinero y activos. La parte fiscal aseguró que el juez ratificó las medidas cautelares personales de los procesados como arresto domiciliar. Asimismo, las medidas cautelares de carácter patrimonial y anotación preventivas de inmuebles adscritos en el Centro Nacional de Registros. Las pruebas de las autoridades que presentó el Ministerio Público determinaron el incremento patrimonial injustificado en sus cuentas financieras, dado que por medio de sociedades ellos compraban inmuebles y después los vendían. Además, adquirieron préstamos para comprar más propiedades y esos eran pagados de forma anticipada, es decir, lo que era para pagar en 25 años, lo cancelaron en 3 años. Y ya se han procesado 9 funcionarios del gabinete del expresidente Antonio Saca del cuarto gobierno del partido Arena. Actualmente está siendo procesado el exministro de Justicia René Figueroa y su esposa por el desvío de más de $4 millones provenientes del Estado. El delito de lavado de dinero por el que se acusa a René Figueroa ocurrió en el periodo de 2004 a 2009, cuando Figueroa dirigió el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. En el requerimiento fiscal se establece el hallazgo de un incremento patrimonial injustificado de $3.7 millones. En noviembre de 2019, el Ministerio Público embargó 3 propiedades del exfuncionario de Saca, las cuales están valoradas en $645,000. Estas las adquirió presuntamente a través de actividades ilícitas cuando ejerció funciones en el gobierno. René Figueroa será enviado a juicio para deducir responsabilidades por los delitos que se le acusan. Del gabinete del expresidente Saca han sido condenados por lo menos una decena de exfuncionarios por actos de corrupción. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Por otro lado, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, remitió a la Fiscalía la carta firmada por el diputado presidente de la Asamblea, Mario Ponce, en la que confirma que todos los empleados para los que solicitó salario para este mes llegaron a trabajar. El funcionario aseguró que el escrito servirá de insumo para la investigación de las plazas fantasmas en el órgano legislativo. Si parte de la transferencia de $3.3 millones para el pago de salario de empleados legislativos fue a parar a los bolsillos de las plazas fantasmas, será exclusiva responsabilidad del diputado presidente Mario Ponce y de la Junta Directiva. Eso quedó consignado en una carta que el ministro Alejandro Zelaya remitió a la Fiscalía General de la República. Y es que Ponce, mediante una carta, aseguró que los fondos requeridos para cancelar las remuneraciones son obligaciones firmes y exigibles previamente devengadas en la planilla de marzo 2021. Sin embargo, según denuncias del sindicato de la Asamblea Legislativa, de 2.400 plazas, la mitad corresponde a personas que no prestan su fuerza laboral a este órgano de Estado. El escrito presentado por el encargado de las finanzas públicas, Alejandro Zelaya, servirá de insumo para la investigación de las plazas fantasmas. De acuerdo con estimaciones, la actual legislatura habría defalcado $75 millones con el pago de personas que no trabajan, pero que sí cobran un jugoso sueldo en la Asamblea Legislativa. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. El desfalco al erario público debido a las 1.200 plazas fantasmas en la Asamblea Legislativa podrían ser de $75 millones, según lo confirmó el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya, dinero que se podría haber utilizado para otras necesidades del Estado. También el funcionario se desligó del delito de peculado y señaló que el diputado Mario Ponce y la directiva de la Asamblea Legislativa son responsables de llegarse a comprobar dicho delito. Con 75 millones hubiéramos comprado más computadoras para nuestros niños. Con 75 millones hubiéramos intervenido Cárcavas. Con 75 millones hubiéramos continuado reforzando el Plan Control Territorial. Porque yo no quiero incurrir en el delito de peculado culposo. Y los diputados Juan José Martel y Gustavo Escalante cuestionaron la postura de legisladores opositores que han pedido al ministro de Hacienda que pague la planilla completa de la Asamblea sin indagar el pago a plazas fantasmas. De acuerdo a estimaciones del ministro de Hacienda, son aproximadamente $75 millones que salen de recursos públicos para pagar a más de 1.000 personas que no prestan ningún servicio a la Asamblea. Cerca del 50% de las plazas en la Asamblea Legislativa son fantasmas y aunque la Fiscalía aún no revela los hallazgos del allanamiento al Palacio Legislativo,
El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, ha informado que del total de la planilla, 75 millones de dólares es el costo que los salvadoreños pagan por mantener empleos a personas que no laboran. El titular de Hacienda se desliga de responsabilidad patrimonial y señala al presidente de la Asamblea y la Junta Directiva por posibles delitos. Los diputados Juan José Martel y Gustavo Escalante coinciden con el funcionario y sostienen que ese dinero pudo invertirse en otros rubros más necesarios. En ese sentido, positivo, muy buena la actitud del ministro de Hacienda. Yo lo felicito. 75 millones también es el costo del Hospital El Salvador, si no me equivoco. Y el Hospital El Salvador hasta el día de ahora creo que lleva más de 4.000 vidas de salvadoreños que ha logrado recuperar. Según estos legisladores, las irregularidades en las contrataciones caen sobre los hombros de los diputados, quienes deberán darle explicaciones a la población. Ellos son los que al final tienen la responsabilidad administrativa. Yo siempre señalé, tenemos una junta directiva que concentra demasiado poder, demasiadas funciones, y tener demasiado poder es responsabilidad. Y ahora tendrán que enfrentar, por lo tanto, la responsabilidad que les corresponde. Ante la postura de los partidos de oposición para exigir al ministro de Hacienda que pague la planilla completa y que después se determine o se investigue si se está dando dinero a plazas fantasmas, los legisladores consideran que Arena y el FMLN buscan justificar las irregularidades. Una reacción, en primer lugar, totalmente defensiva y, en segundo lugar, tratando de justificar lo que todos sabemos que no es cierto y tratando de minimizar un problema que es definitivamente grave. ¿Cómo les duele el tema de que no les paguen su salario? Pues, a pesar de que muchos de ellos creo que solo han llegado a dañar a la población, a la Asamblea Legislativa. Gustavo Escalante además adelantó que los diputados pretenden adelantarse el bono que reciben cada 6 meses antes de finalizar la legislatura. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. El ministro de la Defensa, René Merino Monroy, informó que la tendencia delincuencial se mantiene a la baja respecto al mismo periodo del 2020. La efectividad del Plan Control Territorial ha permitido disminución de homicidios y otros delitos. A esta fecha, nosotros llevamos menos homicidios desde enero a la fecha todavía que el año pasado, que el año 2020. Y el año 2020, comparado con el año 2019, fue una cifra abismal la diferencia en la reducción que se tuvo. Y más de 60 millones de dólares en droga han sido confiscados por el gobierno del presidente Nayib Bukele desde junio de 2019 a la fecha. Los datos muestran la efectividad del Plan Control Territorial. Desde que inició esta gestión del gobierno del presidente Nayib Bukele, hemos incautado unos 67 millones de dólares en droga provenientes del narcotráfico nacional e internacional. Se trata de una cifra sin precedentes en un periodo similar, informó el ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas. Policías y militares han fortalecido las acciones en la lucha contra el narcotráfico y otros delitos de alto impacto. A la fecha se contabilizan 38 días sin homicidios en el país durante la actual administración presidencial. Una cifra que reafirma el compromiso que tenemos con el pueblo salvadoreño, hacer de este un país más seguro para todos. En ese camino seguiremos con ímpetu, con fuerza y trabajo honesto, reiteró el titular de la Seguridad Pública. Los logros alcanzados han sido reconocidos durante los 22 meses de gestión presidencial por la comunidad internacional. Incluso Estados Unidos redujo su alerta de viaje para El Salvador. En el pasado, el territorio nacional era conocido como la capital mundial del asesinato. Asimismo, Estados Unidos también ha respaldado por medio del Comando Sur las acciones estratégicas de la Fuerza Armada y tiene a El Salvador entre sus socios claves en materia de combate al tráfico de drogas en la región. La estrategia de seguridad puesta en marcha desde el 20 de junio de 2019 ha provocado la reducción de la migración ilegal de los salvadoreños hacia Estados Unidos y la población ya no está considerando la idea de abandonar su país y su entorno familiar. Wendy Hernández, Noticiero El Salvador.
El Viceministerio de Transporte registra una tendencia a la baja en la accidentabilidad. Sin embargo, las causas principales continúan siendo la invasión de carril, distracción del conductor, no respetar las señales de tránsito y velocidad inadecuada. Las autoridades llaman a la población a respetar las normas de tránsito. En lo que va del año, los accidentes de tránsito han experimentado una leve reducción de 346 casos menos respecto al 2019, al igual que los lesionados, que se redujeron en 52 casos, a excepción de los fallecidos, que experimentó un leve incremento, según destacó el viceministro de Transporte, Saúl Castelar, durante la entrevista a AM de Canal 10. Este año a la fecha tenemos 4 cifras que son las que nosotros normalmente verificamos. Tenemos una reducción de aproximadamente un 8% en el total de accidentes registrados en el país. Tenemos un 4% de reducción en el número de lesionados, pero sí tenemos un incremento en el número de fallecidos. Tenemos 18 fallecidos más. Sin embargo, el número de fallecidos por accidentes de motociclistas también reporta un incremento en este año, según aclaró el viceministro de Transporte, Saúl Castelar. Y es que a pesar del trabajo de las autoridades, algunos motociclistas no acatan las normas de tránsito. En el caso de las motocicletas tenemos pues 34 fallecidos más, y esto tiene que ver mucho con el aumento en el número de los motociclistas, la dependencia cada vez más grande de los motociclistas para el tema de delivery, por ejemplo, y el comportamiento de riesgo que usualmente va aparejado con el conductor de una motocicleta, ¿no? El funcionario explicó que la entidad se esfuerza por implementar las estrategias como controles vehiculares y campañas para evitar el aumento de más accidentes de tránsito. También señala que se necesita el fortalecimiento de un marco legal. Si es necesario buscar reformas legales que nos permitan tener un mejor control, y también aumentar los controles de calle dirigidos específicamente a buscar erradicar cualquier comportamiento de riesgo que desafortunadamente en el caso de los motociclistas tienden a ser más comunes. En los últimos años se ha incrementado en un 7% anual el parque vehicular, y en el caso de los motociclistas hasta en un 20%, destacó el viceministro de Transporte, Saúl Castelar. El comparativo es con 2019, porque 2020 fue un año atípico debido a la pandemia. Rubidia Gutiérrez, Noticiero El Salvador. Y en noticias positivas, El Salvador dio el banderillazo de salida para el estudio de factibilidad del Tren del Pacífico, un proyecto emblemático que el presidente Nayib Bukele prometió en campaña y que poco a poco se hace realidad. Con ese proyecto se facilitará el transporte de mercancía en menor tiempo, contribuyendo así a dinamizar la economía. En el estudio de factibilidad se determinará la viabilidad de la red ferroviaria para el transporte de mercancía, así como también de pasajeros. El Tren del Pacífico pretende conectar el puerto de Acajutla en Sonsonate con la frontera La Hachadura en Aguachapán, así como el tramo Acajutla-San Salvador. En agosto de este año, según lo planificado, daremos la orden de inicio para el desarrollo de los estudios de factibilidad. Es decir, que para agosto del 2022 esperamos ya contar con los resultados de factibilidad del proyecto del Pacífico. Las autoridades han mencionado que en la zona occidental existe flujo económico, por ello es de suma importancia iniciar este proyecto en esa zona, y todo será posible con la ayuda de socios estratégicos como el Banco Centroamericano de Integración Económica y el país de Corea del Sur. Los empleos que generará el Tren del Pacífico y su dinamismo económico transformarán todos los municipios incluidos en su ruta. Convertirá cada zona en polos de desarrollo económico, de desarrollo industrial, comercial y de múltiples servicios. El Tren del Pacífico está enmarcado en el Plan Cuscatlán, que busca dar soluciones logísticas de alto impacto, impulsando el transporte de manera eficiente y haciendo uso de energías limpias. Aprovecho este momento para agradecer al BCE, que está apoyando a la región en el proceso de fortalecimiento de su infraestructura de transporte para emerger como un centro logístico, aprovechando su ventaja geográfica estratégica de nuestro país, que conecta los océanos Atlántico y Pacífico. BCE venía caminando también con una estrategia regional de conectar a los países centroamericanos por medio de vía férrea. Y El Salvador fue el primer país en apuntarse. Para llevar a ejecución este proyecto se deberán implementar acciones, por ejemplo, estudio de mercado, evaluación de tecnología de redes y sistemas, análisis económico y financiero, análisis jurídico y desarrollo de capacidades y transferencias de conocimientos en temas ferroviarios.
En 2022, esta obra emblemática contará con importantes avances, demostrando con ello que el gobierno trabaja para el desarrollo de todo el país. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. La recuperación económica en El Salvador inició en el tercer trimestre del 2020 y las proyecciones del Banco Central de Reserva indican que en 2021 la economía crecerá entre el 5 y el 6%. La pandemia del COVID-19 afectó el consumo y la inversión a nivel mundial, ocasionando una contracción económica en la mayor parte de los países. El Salvador priorizó la salud de los salvadoreños, pero también tomó medidas que permitieron que la recuperación económica en El Salvador iniciara a partir del tercer trimestre de 2020, junto a la apertura económica gradual. En el segundo trimestre del año pasado, el Producto Interno Bruto de El Salvador tuvo una contracción de 17.8%, pero en el tercer trimestre tuvo una recuperación sorprendente, producto de la reapertura económica gradual, con un 12.1% de crecimiento y que se mantuvo en el cuarto trimestre con un 7%. El contexto político favorable y las medidas que impulsan el crecimiento de la economía, entre otros dinamizadores, como el inicio de la vacunación contra el COVID-19, proyectos de inversión privada y pública, así como la cooperación internacional, permiten una proyección de crecimiento para el país de entre 5 y 6% para 2021. Cuarto trimestre y podemos confirmar que El Salvador tendrá un crecimiento alrededor del 5 al 6% para el 2021. Buenas noticias. Es un conjunto de factores internos y externos los que impulsarán el crecimiento del 2021. Sectores económicos como transporte, restaurantes, entretenimiento, construcción e industria se vieron más afectados que otros, como electricidad, que vio un 5.4% de incremento, el sector financiero un 3.5%, salud con un 2.5%, agua un 1.7% y administración pública con 0.7% de incremento. Las exportaciones de productos textiles y maquilas fueron las más afectadas durante el segundo trimestre, pero los que más incrementaron hacia final del año, impulsando la recuperación económica. Con estas proyecciones del Banco Central de Reserva, todo indica que el crecimiento económico de El Salvador continuará en 2021. Marisela Núñez, Noticiero El Salvador. Y las computadoras que está entregando este gobierno no están beneficiando solo a los estudiantes, sino también a sus maestros, quienes han dado un salto tecnológico. La brecha digital se acorta cada vez más en el país. Es un equipo que no es mío, ¿verdad? Son de mis hijos, entonces ese equipo estaba yo. Se trata de una maestra del complejo educativo Soldado Oscar Antonio Ortiz en La Libertad, quien con sacrificio decidió seguir educando con todo y adversidad tecnológica. El equipo que teníamos se nos llenaba de información, entonces teníamos serios problemas, ¿verdad? Más que todo con el internet. Se ha esforzado bastante para aprender a usar la tecnología para poder comunicarse con nosotros a través de las clases virtuales. Pero Marlene tiene su secreto para ponerse al tú a tú con sus alumnos en las clases virtuales. Con las capacitaciones que nos han brindado, ¿verdad? Eso nos ha apoyado mucho, ya estamos en el área virtual trabajando con los jóvenes, ¿verdad? Con las plataformas de Google Classroom y Mix. Ahora con las nuevas computadoras, tanto el alumno como la maestra le apuntan a una nueva era en la educación, mientras que los padres de familia siguen viendo la entrega como un ahorro. Para usted como madre de familia, ¿le era difícil económicamente comprar una computadora? Sí, es difícil porque primeramente más difícil hoy porque quedé viuda, murió mi esposo, entonces yo sé que esto va a ser mucha bendición para mis hijos, tengo 2 varoncitos. Lo único que ustedes tienen que hacer ahora pues es supervisar a sus hijos para que continúen con este proceso educativo también. Cerca de 200 personas, entre maestros y alumnos, recibieron este equipo informático que les ayudará a finalizar sus objetivos académicos. Wendy Hernández, Noticiero El Salvador. El Ministerio de Obras Públicas avanza en la construcción de importantes proyectos rurales que facilitarán la conectividad en el país y mejorará así el crecimiento del rubro turístico. El presidente Nayib Bukele ha dado la instrucción de impulsar la economía con trabajo coordinado entre las instituciones, con eficiencia y proyección hacia Centroamérica. El Ministerio de Obras Públicas, MOP, anunció avances en obras como el periférico Claudia Lars en la zona occidental, que lleva un estimado de un 65% en avances.
El objetivo del periférico, Claudia Lars, es dar más opciones de conectividad sin tener que pasar por puntos de tráfico intenso, como el centro de Lourdes, esto ubicado en el municipio de Colón. Recordemos que la construcción del periférico trae consigo una diversidad de acciones que complementan su función, como la intervención en un tramo de casi 15 kilómetros que va desde Las Delicias hasta San Juan Opico, en el que ampliarán las vías a 6 y 8 carriles, así como el viaducto de los Chorros para prevenir los derrumbes. Los beneficios de los periféricos han quedado demostrados con el camino a Surf City. Datos recolectados por el Ministerio de Turismo muestran que los ingresos de este sector aumentaron a un 72% con la habilitación del bypass. Solo los propietarios de restaurantes han registrado un 82% de aumento en sus ganancias. Stephanie del Cid para Noticiero El Salvador. A escasas horas de iniciar las vacaciones de Semana Santa, la Policía Nacional Civil implementa controles vehiculares en el marco del Plan Verano y la campaña Recuerda, alguien te espera. Las autoridades confían que usted cumpla con las recomendaciones y evite ser parte de las estadísticas. Que su vida depende de las 2 llantas sobre las que se moviliza lo tiene claro Ernesto Baires, quien ya tiene varios años conduciendo motocicleta y asegura que manejar con responsabilidad le ha salvado la vida. Donde andamos bien vulnerables a que un carro nos atropelle, ¿verdad? Y lo mismo también un llamado para automóviles de que manejen con precaución y que respeten también al motociclista, ¿verdad? Porque somos personas igual que ellos. Lastimosamente, muchos de los motociclistas irrespetan las normas de tránsito y por eso encabezan las cifras de muertes en accidentes viales. Hay una buena cantidad de fallecidos en accidentes de tránsito en el cual pues, los conductores son los motociclistas. Entonces, en ese sentido, pues hacemos un llamado para que también sean respetuosos de las normas de tránsito. Y en miras de prevenir más accidentes durante las vacaciones, la policía realiza controles vehiculares en el marco de la campaña Recuerda, alguien te espera. Que la gente vaya debidamente ordenada, debidamente atenta a la conducción, principalmente los conductores, para que evitar los accidentes de tránsito. Algunos de los conductores tienen claro que estas acciones solo buscan salvar vidas. Sí, la verdad es bastante importante porque le salva la vida a uno en un percance y damos el ejemplo a muchas personas. La verdad es bastante recomendable. Así se cuida tanto de uno como de los demás. Según datos de la policía, la distracción al volante, conducir bajo los efectos del alcohol, irrespeto a normas de tránsito y la invasión al carril siguen siendo los principales generadores de accidentes de tránsito. Claudia Chicas, Noticiero El Salvador. Y la televisión de El Salvador celebra hoy 26 años de uno de sus programas más representativos. Nos referimos a La Hora del Niño, un espacio televisivo donde la niñez de nuestro país ha tenido la oportunidad de aprender y hasta formar parte de sus equipos de presentadores y reporteros. A continuación, un reportaje especial sobre este tema. Es imposible resumir en unos minutos 2 décadas y media de trabajo, aprendizaje y crecimiento. Cuando ya se tienen los reportajes y grabadas las secuencias en el estudio, todo este material pasa a la sala de edición. No solo porque desde marzo de 1995 La Hora del Niño está al aire, sino porque 12 generaciones de comunicadores infantiles han pasado por estos estudios, casi 400 niños. Cuando ustedes, amigos televidentes, disfrutan en sus televisores del programa La Hora del Niño, tal vez se han preguntado cómo lo hacen. Pues esta ocasión vamos a contarles cómo lo hacemos. Brittany, Maura, Iker y Ángel son 4 de los casi 30 niños y niñas que forman parte de la actual generación, la número 12. Ellos tienen diferentes talentos y se integran para formar un solo equipo. También estoy en belly dance, en la Escuela de Danzas Árabes Arabesque, y estudio ritmología árabe. También estoy en robótica, que ahí construimos diferentes robots y también los programamos. Mi experiencia en La Hora del Niño consta de 3 años seguidos. Empecé en el 2018, el 3 de mayo, vine al canal,
Me hicieron un casting y gracias a Dios quedé. Fue una oportunidad muy grande. En este programa los niños son los protagonistas y los adultos los invitados. Y estos jóvenes también deben pasar por uno de los procesos importantes de todo conductor de televisión, la hora del maquillaje. Y como ven, tras cámaras hay gente que trabaja duro. Bueno, ser presentador implica tener una buena imagen. Con el maquillaje nos quitan el brillo que se vería en televisión. 3, 2... Chicos, ¿y saben que acabamos de llegar al mes donde la hora del niño cumple 26 años? Este grupo de comunicadores es dirigido por David Castaneda, quien por cierto también cuando niño fue parte del programa. Ahora es el productor. Te cuento que yo estuve en la hora del niño, fui presentador de la hora del niño, vine en el año 2000, ¿verdad? Ya cumplo casi 21 años de estar en Canal 10 y estuve hasta el 2006, ¿verdad? Después colaborando como asistente tras de cámara y después en otras áreas del canal. Y en el 2013 me pidió el director de producción asumir este reto como productor. Diversas generaciones han crecido acá, no solo en edad, sino en talento. Algunos, al convertirse en adultos, se ubicaron en diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales, o incluso dentro del mismo Canal 10. Las aventuras han sido muchas, y eso también da para experimentar un momento divertido en el set de Noticiero El Salvador. ¿Qué mensaje le daría a todos los niños y niñas? ¿Qué mensaje le daría a todos los niños y las niñas? ¿Para qué? Serio, por favor, estamos en las noticias. Ok, modo serio, activo. En modo serio activado. Vaya, respiremos. Es parte de la actuación. Respire Inhalar, profundo. exhalar. Y como se trata de una nota distinta, un reportaje especial de la hora del niño, tenemos a los futuros periodistas y comunicadores con nosotros aquí en el set del Noticiero El Salvador. Reportó para ustedes Brittany Flores, Iker Areníbar, Maura Pinto y Ángel Rajo. y Héctor Peñate para Noticiero El Salvador. Sin duda una gran escuela para futuros comunicadores. Y ahora cambiamos de tema. El gobierno continúa priorizando la atención de la niñez con la relación de una serie de acciones enfocadas en su desarrollo, salud y educación. La estrategia pretende impulsar el desarrollo del país a largo plazo. Para alcanzar este crecimiento económico inclusivo. El gobierno continúa impulsando políticas para garantizar el bienestar y desarrollo de la niñez salvadoreña. Desde el despacho de la primera dama, Gabriela Bukele, se ha priorizado el bienestar de la primera infancia con la política Crecer Juntos, que involucra acciones enfocadas al desarrollo integral. Asimismo, se han impulsado acciones como la rehabilitación del Centro Recolector de Leche Humana en el Hospital Nacional Francisco Menéndez en Ahuachapán, con el que se beneficiarán casi 4.000 mujeres madres y sus hijos en la edad de lactancia. Con dicho centro recolector de leche, se contribuye a la reducción de la morbilidad infantil por medio de la promoción, protección y apoyo a la lactancia materna como principal acción para el desarrollo de los niños. El gobierno continuará impulsando proyectos insignes como Mi Nueva Escuela y el fortalecimiento de los centros de atención infantil en todo el país, además del acceso gratuito a la salud y la educación. Rubidia Gutiérrez, Noticiero El Salvador.